Nosotros como pueblo de Dios no podemos ignorar de los peligros que permanentemente agolpan y vienen contra nuestras vidas. No podemos ignorar cómo el enemigo de una manera sutil ha logrado debilitar las convicciones en muchos creyentes. Y es algo que debe de llamarnos la atención y preocuparnos también. Pienso que la razón por la que muchos creyentes quizás sean absorbidos por los engaños de las tinieblas es uno de ellos, por un desconocimiento y una falta de aplicación de la verdad de Dios en el corazón. También puede ser por una pobre determinación de seguir a Jesús, por quien es Él, sabiendo que Él es Dios hecho carne. A esto tengo que agregar que muchas personas quizás ven a Jesús solo como el que provee, el que nos ayuda, el que resuelve nuestros problemas, y no como el que debe de gobernar nuestras vidas. No lo vemos como quien gobierna, manda y a quien obedecemos en todo, a quien pertenecemos y a quien estamos rendidos. Y digo porque en la práctica mucha gente lo puede decir, pero en la práctica evidencia muchas personas que realmente no están rendidos al Señor. Muchas personas aparentemente tienen buenas intenciones de vivir para Jesús, pero también cuando ven el precio de lo que eso significa y de lo que deben de soltar, muchos abandonan esas intenciones. Bienvenidos, hermanos queridos, a esta nueva oportunidad que podemos juntarnos y juntos permitir que el Señor pueda edificarnos, enseñarnos a través de su palabra. Es hermoso saber que a través de la distancia, a pesar de la distancia, podemos sentirnos cerca a través de este espacio del tiempo que Dios nos permite para juntos compartir esta reflexión. Mis deseos para cada uno de ustedes es que estén bien y que sus corazones cada vez estén ardiendo más y más por Dios. Yo quiero agradecer al Señor por la vida de mi esposa, la vida de mi familia y mi vida, porque nosotros, como ustedes saben, algunos escucharon esto en el mensaje anterior, fuimos contagiados con el virus y gracias a Dios ya estamos recuperados. Gracias, hermanos queridos, por sus oraciones, gracias por sus muestras de cariño y gracias por estar intercediendo por nosotros. El Señor les retribuya a ustedes con bendición. El texto bíblico que quiero proponer para que conversemos en esta oportunidad lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos y quiero dirigirlos al capítulo 10. En el capítulo 10 del versículo 17 al versículo 24. Es un tema que habla de un hombre joven y que tenía muchas posesiones. Así que lo vamos a leer y luego nos detenemos para conversar un poco de todo este párrafo. Leo el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó
y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Este pasaje tiene mucha enseñanza para nosotros, muchas cosas que nos pueden ayudar a pensar, a reflexionar aún sobre nuestras propias vidas. Estamos hablando de un joven rico. ¿Quién era este joven rico? Acabamos de leer algo respecto a él, pero quiero referirme en los otros evangelios a algunas palabras, algunas expresiones que se refieren a este joven rico. Una de ellas la encontramos en Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 18. Hablando de quién era este joven rico, dice Lucas, capítulo 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que está diciendo este pasaje, que aquel joven rico era un hombre principal, alguien seguramente de una buena posición, muy educado, muy importante, alguien que era muy reconocido en el contexto en el que vivía. En Lucas, allí mismo en el versículo 23, se nos dice que este hombre era muy rico, tenía muchas posesiones, y leo el versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Lucas habla de este joven como muy rico, que tenía mucho dinero, muchas posesiones. En Mateo, en el capítulo 19, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, en el versículo 22 también hay una referencia que habla sobre este joven rico. Repito, Mateo 19, versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En algún momento se dice que era muy rico. Aquí dice que tenía muchas posesiones, que era un hombre principal, era una persona muy reconocida y seguramente un hombre de una buena posición y muy educado. En Marcos, volviendo a nuestra referencia, en el capítulo 10, versículo 19 y 20 nos habla un poco más de este joven rico. Recuerda lo que hemos estado compartiendo. Decimos que al salir él para seguir su camino, leo el versículo 17, hablando de Jesús, vino uno corriendo a él e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le refiere a algunos de los mandamientos. Él entonces, como estamos hablando de quién era este joven rico, estamos hablando de alguien que tenía muchos valores morales, que vivía una vida quizás ejemplar. Algunas personas piensan que era un hombre honesto, sincero, irreprochable y quizás hasta con una bonita personalidad. Y la referencia bíblica dice: él, el joven rico,
respondiendo a Jesús, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él le dice: lo que tú me dices de los mandamientos, todo eso, desde que estoy joven, yo lo he guardado. Qué hermoso todo esto nos describe la Biblia a un hombre joven, rico, principal, quizás muy educado, quizás de muy buena posición, que tenía muchas posesiones y tenía muchos valores materiales, pero también tenía muchos valores morales, porque él guardaba muchos de los mandamientos. No estamos hablando de una persona perfecta, porque ¿quién puede cumplir con todo lo que la ley de Dios establecía? Pero aquí está este hombre con una gran necesidad. Aunque él piensa en su interior que él es bueno, él sabe que él tiene un vacío. Qué importante reconocer que por mucho que nosotros hagamos de bien, nada puede llenar lo que solo Jesús puede hacer. Y este hombre seguramente reconocía que algo le faltaba. La Biblia describe que cuando Jesús iba por el camino, vino uno corriendo. Este hombre vino apurado, vino necesitado. Y no solamente corriendo, pero a la vez hincando la rodilla delante de Jesús. Le preguntó: Maestro, ¿qué pregunta más importante? Este hombre anda buscando algo que él sabe que necesita. Tiene un buen reconocimiento de mucha gente probablemente. Pero ¿por qué viene corriendo a Jesús? Porque él sabe que su vida no está completa. Y quizás eso es lo que uno debe de entender. La razón por la que venimos a Jesús es porque sabemos que por nosotros mismos no podemos alcanzar nada, ni salvación ni paz. Y aquí está este hombre, a pesar de que se siente bueno en muchos términos, él sabe que está necesitado. Tal vez mucha gente así se siente hoy, como buenos. La vez pasada mencionábamos que los enfermos son los que necesitan doctor, sanidad. Los que se sienten sanos no pueden, para ellos no hay médico. Este hombre seguramente reconocía una enfermedad en su vida, algo que le faltaba, un vacío. Y por eso sale corriendo, apurado, queriendo alcanzar a Jesús. Y no solamente eso, dobla su rodilla delante de él y le pregunta algo importante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Tengo que decir, nosotros no podemos hacer nada para heredar la vida eterna. Pero sí tengo que decir que este hombre quería saber qué podía hacer él. Repito, él sabía que hay algo que le faltaba en su interior. Quizás él podía saber que a pesar de haber alcanzado tanto, a pesar de vivir una vida tan estimada por otros, tan apreciada por otros, tan admirada por otros, había una necesidad de salvación, había una necesidad de vida eterna, como lo expresa. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Obviamente la pregunta hace ver un total desconocimiento de la salvación. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Nadie puede hacer nada por sí mismo para salvarse. No hay manera. Yo sé que hasta en estos tiempos, y eso es parte del engaño en el corazón de mucha gente, hay personas que piensan que porque son buenas personas, que por eso han salvado su alma. Este hombre era muy bueno y seguía muchos de los mandamientos, pero todavía se da cuenta que hay algo que no está bien en él, y por eso corre a Jesús. Nosotros aprovechemos cada momento de nuestra vida para correr a Jesús, para consultarle a Él, para preguntarle a Él, pero cuando Él nos diga qué hacer,
hacer lo que Él nos dice que debemos de hacer. Nadie, repito, puede hacer nada por sí mismo para salvarse. En Juan, en el capítulo 17, el Evangelio de Juan, en el versículo 3, la Escritura menciona lo siguiente: y esta es la vida eterna. El hombre está preguntando, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Juan describe ¿qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna. ¿Cómo alcanzar la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna tiene que ver con eso, con conocer a Dios, con reconocer a Jesucristo, quien ha sido enviado para salvación nuestra. Fuera de Jesús nadie puede salvarse. Fuera de Jesús nadie tiene esperanza. Y este hombre pues estaba buscando una respuesta. En Juan, en el capítulo 3, en el mismo Evangelio de Juan, en el versículo 15 y el versículo 16, usted por favor tome el momento para leer conmigo esta palabra, este versículo. Juan capítulo 3, un capítulo muy conocido, unos versículos que son muy populares, y dice de la siguiente manera, versículo 15, versículo 6. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna solamente la podemos obtener en Jesús, creyendo en Él, viviendo para Él, reconociéndole a Él como el Señor, el centro, lo primero en nuestra vida. Este joven estaba preguntando cómo hacer, qué haré. Y quizás la intención de él es pensar, yo cumplo los mandamientos, yo hago un montón de cosas buenas, ¿qué más puedo hacer yo? No hay manera. En nuestras fuerzas, por nuestros medios, no podemos encontrar salvación. Pero el que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna, dice el versículo 15 de Juan capítulo 3. El versículo 16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros para alcanzar la vida eterna? Nada por nuestro medio. Pero sí podemos reconocer en Jesús que es el único camino y la única fuente de salvación para nosotros. Así que si tú tienes a Cristo, regocíjate, gózate en el Señor. Dale gloria a Dios por la obra que Él ha hecho en tu vida. Porque Él ha cambiado tu vida. Te ha traspasado de las tinieblas a su luz y de la muerte a la vida, y debemos de celebrar eso. Pero también tenemos que tener el cuidado de estar guardando nuestros corazones. El concepto que este joven rico tenía de Jesús era un concepto de alguien bueno. De hecho, él se acerca corriendo y se expresa de una manera particular hacia Jesús. Y bueno, uno piensa, este hombre seguramente está viendo a Jesús como lo que Jesús es. Y dice la Escritura que le llamó bueno a Jesús. El concepto que tenía del Señor era que era un maestro bueno. Bueno, quizás en este tiempo mucha gente tiene también ese mismo concepto. Pueden ver a Jesús como un maestro bueno, que nos da todo lo que necesitamos y que nos da todo lo que queremos. El error de este joven es el mismo error común en nuestros días. Muchas personas ven a Jesús como alguien distinguido, como alguien bueno. Y piensan que por esa razón el Señor se siente satisfecho y halagado, pero realmente no es así. Mientras no podemos reconocer lo que Él es Él, quién es Él, realmente estaremos menospreciando
lo que Él es. Él es el gran Dios, el gran yo soy, el Rey de reyes y Señor de señores, el Salvador de nuestras almas, el que ofreció su vida por nuestros pecados para salvarnos, para que todos los que podamos creer en Él podamos encontrar vida eterna. No es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros podamos hacer, es porque nosotros podamos reconocer en Él el Señor nuestro y vivir una relación apegada a Él, dependiente de Él, una relación que reconoce que Él es el Señor, que Él es el dueño, que Él es el que gobierna en todo en nuestras vidas. Repito, mucha gente piensa en Jesús solamente como el que provee, como el que nos da. Y mucha gente, lo digo con mucha tristeza, ve a Jesús como de quien podemos consumir. Sobre todo en momentos críticos. Uno puede ver como la iglesia, el mundo entero está llena de consumidores. Quiero esto, quiero lo otro. Dios, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, dame esto, dame lo otro porque necesito. Y Dios, sé que tú me vas a sacar de esto, no me vas a dejar ahí. Está bien, Dios es el que provee para nosotros, pero Él es el Señor. Nosotros debemos no solamente ver a Jesús como el que provee, sino el que gobierna nuestras vidas, de quien dependemos. En algún momento Jesús reconoce que mucha gente le seguía porque Él había hecho milagros, porque les había dado de comer, porque habían visto cosas extraordinarias. Una gran cantidad de peces que se toman en una red, una gran cantidad de personas, miles de personas que comen con unos pocos peces y unos pocos panes. Y mucha gente le seguía porque miraban los milagros que Él hacía. Le seguían por todo lo que Él hacía, por todo el bien que ellos miraban que Él hacía. Pero muchos de ellos en algún momento Jesús les dice, y ustedes me están siguiendo por las señales que han visto, por lo que yo he hecho, porque les di de comer. Y de hecho en la Escritura hay varios pasajes donde se menciona que muchos, una vez que Jesús llama a la gente, a los que le seguían, a un verdadero discipulado, a un verdadero continuar en sus caminos, a un verdadero depender de Él, de su señorío, mucha gente volvió atrás y dejó el seguir a Jesús. Es más, a los discípulos mismos el Señor les dijo, porque les dijo, mucha gente se fue. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué se fueron? ¿Ustedes también se quieren ir? Y es cuando Pedro dice, no, ¿y a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, no tenemos otro lugar donde ir. Pero así es, mucha gente piensa en Jesús, piensa en Dios como el quien va a ayudarnos en todo. Y es cierto, Él promete estar con nosotros, ofrece ayudarnos, pero Él quiere ser el Señor de nuestra vida. No solamente el que provee, el Señor, el dueño, el que gobierna todo en nosotros. Y quizás este concepto, este joven rico no lo entendía. Al contrario, él creía que era muy bueno. Ustedes saben el diálogo que había entre él y Jesús. Jesús le dice los mandamientos, sabes, no hagas esto, no hagas lo otro. Y él dice, miren el concepto que el joven rico tiene de sí mismo, un concepto pero importante. Él entonces, versículo 20, capítulo 10 de Marcos, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Tú tienes que saber, yo todo el tiempo he hecho lo mejor. Todo el tiempo he sido un buen muchacho, he sido un buen joven. O sea, la respuesta del joven no se hizo esperar cuando Jesús le preguntó. Cuando Jesús le dijo, los mandamientos sabes. No adulteres, no hagas esto, no hagas lo otro. Le menciona algunos de los mandamientos. Pero él respondiendo, y me imagino yo con aquella gran satisfacción, el joven no se hizo esperar, sino que dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mi pregunta, ¿era verdad eso? A nosotros que somos hombres como él nos resulta imposible creer que siempre hubiera cumplido los mandamientos de la ley de Dios.
en relación a su prójimo y a Dios. A mí me cuesta pensar que este hombre realmente siempre, pero él tenía un concepto de sí mismo como que él era bueno. Él no necesitaba muchas cosas más. Él ya estaba a un paso de la vida eterna. Y quizás así se sienten algunas personas hoy. Se sienten como que son buenos. De hecho, mucha gente dice, yo no le hago mal a nadie, yo más bien hago bien para los necesitados. Miren, la salvación solamente la podemos obtener no por cosas que hagamos nosotros, sino por la obra que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y los que hemos creído en esa obra de amor de Jesús para nosotros y hemos seguido en pos de su palabra, en pos de Él, entonces para nosotros hay vida eterna, hay perdón. Claro, la conversación se está dando entre este joven rico y Jesús. Ya saben ustedes lo que Jesús le dice, saben lo que él responde, todo lo he guardado. Yo soy un hombre pero buenísimo, irreprensible. No, a mí todo me va bien, yo he hecho todo bien, he hecho las cosas que se me han dicho y como se han dicho. En el versículo 21 me toca mucho la actitud de Jesús. No le reprocha, no le dice cosas, más bien al contrario. Me imagino una mirada de Jesús sobre este hombre que anda buscando una respuesta, pero él no se da cuenta cuán vacío está. Este hombre anda buscando una solución para una pregunta que él tiene, pero él no se da cuenta cuán miserable es. Y dice la Escritura, entonces Jesús, mirándole, le amó. Sintió compasión por él. Me imagino la carga del corazón de Dios. Qué lindo este joven, qué lindo este hombre que hace tantas cosas bonitas. Pero Jesús sabía que este hombre estaba necesitado. Y le daba quizás pesar de que este hombre no estaba advirtiendo que Jesús era la respuesta para él. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Y quiero referirme a este mensaje porque quizás sea lo mismo con algunos de nosotros. Una cosa te falta. Esa cosa fue algo chocante para el corazón de este muchacho, de este joven. Jesús aquí le responde a él, una cosa te falta. Tú vienes a preguntarme a mí cómo alcanzar, cómo heredar la vida eterna. De hecho, no puedes hacer nada por ti mismo. Una cosa te falta. Tú has sido muy bueno, desde tu juventud has guardado muchos mandamientos. Hay algo que te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Tengo que decir que Jesús no está enseñando que si este joven vende todo y lo da a los pobres, que por eso se va a salvar. No está enseñando Jesús eso. Jesús lo que está haciendo es exponiendo el corazón de este joven rico. Estaba desnudando en él lo más importante que había en su corazón. Para el joven rico, lo más importante en su corazón era el amor a lo que él tenía, el amor a lo que él poseía, el amor a sus riquezas. En Mateo, en el capítulo 6, una referencia importante para nosotros en el versículo 24, capítulo 6, versículo 24, se lee de la siguiente manera: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo que Jesús le está diciendo a este joven, hay algo que no está bien en tu corazón y es lo más importante, sobre lo cual tú tienes que poner cuidado. ¿Sabes? Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres.
y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Otra vez estoy diciendo yo, no está enseñando Jesús que si vende todo y lo da a los pobres, que por eso se va a salvar. No, no está diciendo eso la Escritura. Lo que está haciendo Jesús es exponiendo el real problema que había en este joven rico. Y el real problema que había en este joven rico es que amaba demasiado lo que tenía. Para él las riquezas eran lo más importante. ¿Qué es lo más importante para ti? Y es una pregunta que debe de confrontarnos a nosotros. Y creo que esto tenía que ver con una prueba para este joven rico, para ver si realmente quería alcanzar la vida eterna, si realmente estaría dispuesto a someterse al señorío de Cristo sin importar lo que se le pidiera. Obviamente, cuando leemos la historia miramos que el joven rico falló. Él no podía desprenderse de algo tan valioso en su corazón. Eran muchas posesiones, era mucho prestigio el que tenía, era mucho buen nombre el que tenía, una gran imagen, y era muy rico. ¿Cómo va a desprenderse de eso? Quizás es la misma actitud de mucha gente. ¿Cuáles son tus riquezas de las cuales no te puedes desprender? Hoy nosotros mismos tenemos que darnos cuenta si seguimos a Jesús por las cosas que Él hace, por lo que nos puede dar, o si le seguimos por quién es Él. Nosotros debemos de seguirle por quién es Él. Él sabe lo que necesitamos. Era una oportunidad para este joven rico de reconocer su verdadera necesidad, pero no pudo reconocer su pecado. No pudo reconocer su necesidad de arrepentimiento. Y tampoco estaba dispuesto a someterse a vivir bajo el señorío de Cristo. ¿Cuántos peligros hay hoy para la vida del creyente? Amenazas, luchas, tentaciones, persecuciones, peligros, carnalidad, superficialidad, etcétera, etcétera. Tendríamos una lista grande de peligros que hay sobre la vida del creyente y no podemos ignorarlo. Nosotros mismos, por nuestras propias concupiscencias, nosotros permitimos que en nuestra vida seamos atraídos por cosas que son vergonzosas y que no agradan al corazón de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? No podemos ignorar todos los peligros que tenemos. Y nuestra respuesta a eso debería de ser una vida más dependiente del señorío de Cristo, consagrados, apartados para Él, tener una conciencia clara. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos dejar de nuestro corazón? Dejar que salgan, permitir que salgan de nuestro corazón, que no ocupen más el primer lugar en nosotros. Para este joven rico, sus posesiones y su amor a esto lo alejaba de la vida eterna que supuestamente estaba buscando al correr cerca de Jesús. Tengo que decir que Jesús nunca condenó a la gente por tener riquezas, pero sí condenó cualquier cosa que ocupara en nosotros el primer lugar y no Dios. Eso sí está malo. ¿Qué cosas ocupan el primer lugar en nosotros y no es Él? Es algo que debemos de preguntarnos, reflexionar. Algunos, fíjese que mucha gente mantiene relaciones inapropiadas. Saben que es incorrecto. Saben que es incorrecto. Saben que un día le han dicho a Jesús que le permiten a Él ser el Señor de su vida, pero mantienen relaciones incorrectas. ¿Dónde está el corazón tuyo? ¿En qué cosas son lo que ocupan el primer lugar en tu corazón? Saben lo que está malo, pero no lo dejan. Otros quizás amarán el mentir, el engañar. Otros quizás se sienten muy bien al verse superior a los demás. Otros están atados a prácticas vergonzosas.
cosas que en lo oculto están haciendo, pecados. Saben que está mal, pero no lo dejan ir. Y así como esto podríamos hablar de tantas cosas más que nos impiden hacer de Jesús lo primero, lo más valioso en nuestro corazón. De hecho, Jesús, cuando habla con este joven rico, le habla de un requerimiento a su corazón que pensara en lo que era lo más valioso para él. Por eso dirige su atención, la atención del joven rico a donde tenía su corazón. Y él no le dijo a todos los ricos ese mismo consejo. No, a este. Porque no necesariamente todos los ricos tienen su corazón en las riquezas. Pero para este joven sí era un requerimiento, porque su corazón estaba, las riquezas ocupaban el primer lugar en él. Continúo leyendo entonces, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. A mí me da un dolor terrible esta historia, porque eso puede pasarnos a nosotros también. Tenía tantas riquezas y su corazón estaba tan apegado a ellas que no podía soltarlas. Y ese es el problema de muchos creyentes hoy. Están tan apegados a cosas, y las aman tanto y no las pueden soltar. ¿Cómo vamos a heredar la vida eterna si Jesús no es lo primero y lo más importante en nosotros? Y miren lo que pasó. En lugar de este joven que era tan bueno, que tenía tan buena imagen, en lugar de reaccionar bien, él reacciona conforme a cómo está su corazón. Pero él, versículo 22, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué triste. Este joven rico tenía muchas posesiones. Pero la verdad, y esto lo hace más triste, las posesiones lo tenían a él. Hay mucha gente que tiene cosas que no puede soltar porque esas cosas los poseen a ellos. A menos que Jesús sea el Señor, nosotros no podemos ser libres de estas cosas. ¿Cuánta gente hoy está haciendo lo mismo? Reconociendo que hay cosas buenas que hacen, reconociendo que sí tienen alguna necesidad, pero no queriendo llegar al punto importante de quitar todo lo que ocupe el primer lugar en el corazón y dárselo a Jesús. Este joven afligido se fue. No tomó a Jesús. No tomó su palabra. Se fue triste. ¿Y de qué sirve? Triste porque tenía muchas posesiones. Y quiero decirle algo. Jesús no va corriendo detrás de él diciéndole: no, mira, joven, permíteme, no lo tomes tan a pecho, no lo tomes tan serio, no es tanto así, tranquilo, mira, espérate. No, Jesús lo deja ir. Porque Jesús sabe que lo que hay en su corazón, él no lo quiere soltar. Jesús sabe todo. Jesús nos da la oportunidad de morir a cosas que ocupan el primer lugar. Pero somos nosotros los que necesitamos tomar la determinación, la decisión de apartarlas de nuestro corazón y hacer a Jesús el Señor de nuestras vidas. Marcos capítulo 8, versículo 34 a 38, leo esta referencia bíblica. Repito, Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Señor habla de negarnos a nosotros mismos. El joven no quería negarse a sí mismo. El joven no quería reconocer que en su corazón tenía un problema. Y ese es el problema que tenemos hoy. Muchas personas, probablemente en una iglesia, pero no pueden reconocer la necesidad en su corazón. Que tienen otras cosas en primer lugar y no a Jesús. Negarse a sí mismo, dar a Jesús el control completo de nuestra vida. Eso es necesario, es imperioso que lo hagamos. Darle a Jesús el control completo de nuestra vida y sacar nuestras manos. Niégate a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice la Escritura, niéguese a sí mismo. Ya no más tú. Deja que Él gobierne tu vida. Tome tu cruz y sígame. Es lo que le está diciendo el joven rico. Vende todo, déjalo todo, ven, sígame y toma tu cruz. Él no iba a hacer eso y es lo que mucha gente también está haciendo. Simplemente no quieren tomar la cruz de Cristo. Tomar la cruz tiene que ver con alguien que acepta completamente los costos involucrados en una vida de compromiso y de relación con Cristo. Aún si tuviera que morir por su causa. ¿Consideraba este joven rico al Señor Jesucristo como un tesoro más grande que cualquier otra posesión que pudiera tener en su vida? No, ese era el problema. Este joven no consideraba a Jesús como el tesoro más grande que necesitaba. Sus valores, sus recursos, sus capacidades. Para él eso era lo primero. Mucha gente habla del cielo, del infierno, y mucha gente dice, yo quiero ir al cielo porque tengo miedo de ir al infierno. Realmente nosotros no debemos de seguir al Señor por miedo al infierno, sino porque lo amamos. Yo siempre he dicho, yo no quiero portarme bien porque quiero tener una buena imagen, quiero que alguien no me ponga en disciplina, yo creo que todos tengan un buen recuerdo mío. Yo no quiero portarme bien por eso, yo quiero hacer las cosas bien porque amo a Jesús. Eso es todo. La razón de vivir una vida recta es por amor a Jesús. Y eso debemos de considerarlo todos nosotros. Porque queremos unir nuestras vidas a la suya. Y queremos pasar una eternidad con Él. No tenemos que tratar de hacer bien por miedo a que nos critiquen o perder una imagen, sino porque amamos a Jesús. Y queremos vivir para Él, porque hemos decidido que nuestra vida le pertenece completamente a Él. Qué triste con este joven. Muchas cosas buenas hacía, pero le hacía falta lo más importante: reconocer que Jesús debe de ser lo primero en su corazón. Quizás la historia de este joven rico sea la historia de mucha gente hoy en este tiempo, que tiene una intención, pero no pueden dejar lo que tienen. No quieren permitirle al Señor ser lo más importante en sus vidas. Por eso están aferrados en sus corazones a cosas que realmente ocupan el primer lugar, cuando debería ser Jesús el que ocupa el primer lugar. Si lo pensamos bien, podemos nosotros evaluar nuestra propia condición y asegurarnos que los días que queden, los días que falten, lo mucho o poco tiempo que tengamos el placer de hacer a Jesús el Señor, por quien vivimos, a quien obedecemos, a quien honramos, a quien tenemos como lo primero
y lo más importante, en todo en nuestra vida. Neguémonos a nosotros mismos. Démonos cuenta cuántas cosas nosotros hemos puesto en primer lugar antes que Jesús. Aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Aprendamos a morir a nosotros mismos. Porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por la causa de Jesús, la va a ganar, la va a salvar. Queridos, tomemos decisiones. Los días que vienen son días, yo no estoy diciendo que van a ser soleados. Probablemente las dificultades y los días oscuros se van a incrementar. Pero el Señor está con sus hijos. Cuando el Señor ocupa el primer lugar en nuestros corazones, podemos vivir confiados y podemos saber que nuestra dependencia es total en Él y que Él tendrá el perfecto cuidado de cada uno de nosotros. Para todos ustedes, mi cariño, un gran abrazo. Ánimo, hermanos. Levantémonos, esforcémonos. Y si una cosa nos falta, hagamos lo que el Señor quiere que hagamos, para que le pongamos a Él como lo primero y lo más importante de nuestra vida. Bendiciones, queridos, para todos ustedes. Se les ama. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.